Esta vez nos centraremos en el descenso de los casos de dengue en el Perú, según ha confirmado el Instituto Nacional de Salud. Aunque se ha registrado una disminución generalizada en 19 regiones del país, hay una excepción preocupante en Tumbes, donde los casos siguen siendo altos. Nuestro objetivo es proporcionar información actualizada y detallada sobre este tema de importancia para la salud pública en el Perú. El Instituto Nacional de Salud informó recientemente que ha habido una reducción significativa en los casos de dengue en varias regiones del país. Durante la primera quincena de mayo se alcanzó un pico de más de 18.000 casos en una sola semana. Sin embargo, en la primera semana de junio se ha registrado un descenso marcado con 12.000 casos reportados, lo que representa una reducción de más del 30% en el número total de casos. Estas cifras alentadoras han llevado al jefe del Instituto Nacional de Salud, Víctor Suárez, a expresar su esperanza de que esta tendencia a la baja continúe en las próximas semanas. El médico del Instituto Nacional de Salud atribuye esta disminución en los casos de dengue a varias medidas preventivas implementadas tanto por la población como por las autoridades. Entre estas medidas se incluyen campañas de concientización y fumigación en coordinación con los gobiernos regionales. Además, la disminución de la temperatura ha contribuido a controlar la transmisión del virus, ya que el mosquito responsable de transmitir el dengue se reproduce menos en climas más frescos. Sin embargo, a pesar de este panorama alentador en la mayoría de las regiones, la situación en Tumbes sigue siendo preocupante. Esta región aún enfrenta una alta cifra de casos de dengue, lo que indica que se necesitan esfuerzos adicionales para combatir la enfermedad en esa área específica. Además de la reducción en los casos, el Instituto Nacional de Salud ha observado que las hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el dengue se han estabilizado en una meseta. Se espera que con la disminución continua de casos, también se reduzca el número de hospitalizaciones. Como podemos ver en los gráficos que mostramos acá, en la quincena de mayo fue el momento que tuvimos el pico más alto de casos, con más de 18.000 casos en una semana. En la primera semana de junio ya vemos un descenso marcado, hemos reportado 12.000 casos, es decir, una reducción de más o menos el 30% del total de casos. Todavía es bastante, por lo cual necesitamos todavía seguir tomando las medidas de prevención y de control, pero ya es evidente el descenso y que esperamos continúe en las siguientes semanas. Y esto lo podemos ver también en otras regiones como Piura, que de 6.000 ha bajado a 4.000, Ica, Lambayeque, La Libertad, y lo mismo se observa con Lima también. Entonces, en general, en el país, salvo Tumbes, que todavía tiene un poco alto el número de casos, hay un franco descenso del dengue. Doctor, ¿podríamos hablar tal vez que ya hemos entrado a una meseta, dado que hemos alcanzado, hace unas semanas alcanzamos el pico más alto, como usted bien lo señaló? ¿Estaríamos ya entrando en una meseta desde la cual ya los casos irían en reducción? Sí, ya hemos entrado a esa meseta, ya hemos llegado al punto más alto y ya está habiendo la reducción de casos notablemente en todas las regiones. ¿Esto va a continuar en las próximas semanas entonces? ¿A qué obedecería, doctor, de repente las campañas de prevención, de fumigación que han habido sobre todo en estas regiones donde los casos han estado bastante alarmantes? Así es, son muchos los factores que contribuyen a esto. Por un lado, la educación que se le ha trasladado a la población y que están tomando ya las medidas de precaución. También a las campañas de fumigación que hemos venido intensificando en las diferentes regiones del país en coordinación con los gobiernos regionales, así como también un poco la temperatura que ha descendido un poco. Todavía sigue alta en las regiones, pero algo ha descendido y nos ayuda también en ese sentido al controlar la transmisión. Este factor del clima, doctor, entiendo que lo que hace es dificultar la reproducción del mosquito y por lo tanto la transmisión del virus. Así es, la reducción de la temperatura hace que el mosquito se reproduzca menos rápidamente y si a eso le sumamos el control vectorial con la fumigación y el control larvario, eso hace que tengamos menos mosquitos y por tanto menos transmisión del virus. En cuanto a la distribución de los serotipos de dengue, Víctor Suárez ha señalado que en Lima se encuentran presentes en los 3 serotipos conocidos. Estos serotipos son variantes del virus y pueden tener diferentes niveles de transmisión y capacidad para causar enfermedades graves. El serotipo 2 presente en Lima se considera especialmente preocupante debido a su mayor capacidad de transmisión y de producir enfermedades más severas.
Los serotipos que predominan básicamente son el serotipo 1 y el serotipo 2, 53% y 43%. Y estos dos serotipos, como vemos en el mapa, están ampliamente distribuidos en todas las regiones. En Piura sí es un poco más, es casi más del 60% de los casos son por serotipo 2. Y en el caso de Lima tenemos presencia de los 3 serotipos, incluido el serotipo 3, básicamente en lo que es Lima Este y Lima Sur, donde están focalizados, ¿no? Y este comportamiento también se ha visto en las semanas epidemiológicas, desde la primera semana de enero hasta la fecha. Vemos tanto la presencia del serotipo 1, del serotipo 2 y en menor proporción el serotipo 3. El serotipo 2 es el que tiene una mayor capacidad de transmisión y también de causar más enfermedad severa que los otros serotipos. Y si yo me infecté con un serotipo en un momento y luego me infecto nuevamente con un serotipo diferente, aumenta el riesgo de hacer una enfermedad severa. Por eso es que las poblaciones que continuamente han estado expuestos a diferentes serotipos tienen el riesgo de hacer más casos severos y más muertes también. Y por eso es que tenemos que continuar con todo el tema de prevención. Doctor, toda esta reducción de la curva se evidenciaría tal vez en los próximos días ya con la disminución de hospitalizaciones, de muerte, porque recordemos que en un momento nuestro país llegó a ser el país con más número de muertes por millón de habitantes en la región. ¿Esto estaría mejorando en los próximos días, doctor? Así es. En lo que se refiere a las hospitalizaciones y defunciones, ya hemos llegado a una meseta y ahora que ya están reduciéndose los casos, esperamos que en la siguiente semana empiecen a reducirse también el número de hospitalizaciones y el número de defunciones. En resumen, el Instituto Nacional de Salud ha confirmado una disminución en los casos de dengue en 19 regiones del Perú. Este descenso se atribuye a las medidas de prevención implementadas como campañas de fumigación y control larvario, así como a la disminución de la temperatura. Sin embargo, Tumbes sigue enfrentando una alta incidencia de casos, lo que requiere una atención especial. Es fundamental que la población continúe tomando precauciones y que las autoridades mantengan sus esfuerzos para combatir la propagación del dengue en todo el país. Recuerden que si presentan algún signo de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes o sangrado en mucosas, deben acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano para recibir el tratamiento oportuno. Estaremos atentos a cualquier actualización sobre esta situación y les mantendremos informados.